sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad con alegría. Un, dos, tres, ¡ah! Oh, 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 Hermanos, que Dios les bendiga a cada uno en esta hora. Nuevamente un domingo más en la presencia del Señor, y quiero en esta hora, antes de comenzar quizás con la palabra del Señor, quiero dar gracias al Señor por este tiempo que nos permite de poder estar comunicándonos a través de los WhatsApp, a través de estos medios que el Señor nos provee, como es el Zoom también, los jóvenes que están reuniéndose. Y también esta vía, hermanos, para poder entregar un mensaje de parte del Señor para cada uno de ustedes. En esta semana ha sido una semana llena de bendiciones. Partimos, por ejemplo, nuestra noticia de nuestra hermana Ivonne, Augusto, aquel pequeño por el cual estábamos orando, ha sido dado de alta en esta semana y glorificamos al Señor por eso. También una respuesta a Marcela Sandoval, que ha podido estar mejor, salió bien su operación, la gloria es para el Señor. Motivos de alabar y adorar a nuestro Dios. También pasamos una preocupación allí junto a mi esposa, mi suegro estuvo allí con algunos exámenes para diagnosticar si tenía o no el COVID-19. Para la gloria del Señor salió negativo. Y también pudimos vivir allí por medio de WhatsApp el cumpleaños de nuestro hermano Luis Alberto, donde yo creo que recibo mucho más saludos que cualquier otro día, o haber estado presencial. Pero ha sido una buena semana, sin dejar también algunos detalles de seguir orando por esa petición que nuestro hermano Daniel Flavio Ruz, un tumor cerebral, sigamos orando por eso. Por los sobrinos de nuestro hermano Luis Vázquez, Javiera, Fabiola y Carlos, que tuvimos la oportunidad de conocer a esta sobrina, y también por el matrimonio Marcelo Carrasco y Catherine Campos, también que estaban a la espera del examen del COVID-19. Ante todo esto, hermano, yo alabo al Señor y glorifico al Señor, y sigamos orando por esas peticiones que están allí en la cadena de oración. Vamos a comenzar, hermano, con una oración, posteriormente a meditar acerca de la palabra del Señor. Dios nos bendiga en esta hora. Amado Señor, Padre glorioso, eterno Salvador, te damos gracias por este momento, Señor, maravilloso de poder estar, Señor, ante tu presencia, adorando, glorificando tu nombre por medio de esta oración, como también posteriormente por medio de escudriñar tu palabra. Sea, Padre, dirigido por tu Espíritu Santo todo lo que se haga, Padre, en este momento, y que el corazón de cada uno de tus hijos sea receptor, Señor, de este mensaje, de esta palabra que tú tienes para nuestra vida. Padre, gracias por todo. Oramos agradecidos, pidiendo tu dirección, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. Vamos entonces a compartir allí la palabra en Evangelio según San Mateo capítulo 5, versículos 14 y 15, y dice así: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. A todos los que están en casa. Que el Señor en esta hora nos dirija. Quiero compartir allí este mensaje en 2 puntos. Primero, el llamado a ser luz es para vosotros o para ustedes, en otra versión. Y en segundo punto, el llamado a ser luz es para alumbrar a los demás. Como primer punto, para vosotros. En otras versiones nos dice ustedes. Ustedes son la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Jesús está hablando allí a sus discípulos. Entonces, como punto A, ¿quiénes son
¿O a quiénes se les llama vosotros? ¿Quiénes son esos vosotros? Vemos aquí que Jesús está hablando a sus discípulos. Por lo tanto, esos vosotros está dirigido a sus discípulos. ¿Y sus discípulos quiénes son? Son aquellos seguidores. Son aquellos imitadores de lo que hace su maestro. Seguidores de su maestro, imitadores de su maestro, y también son aquellos los que hacen la voluntad de Dios. Como seguidores, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, el versículo 27, dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Es decir, que no está dispuesto a pagar un costo por seguir a Jesucristo el Señor, no puede ser su discípulo. Que no está dispuesto a pagar lo que realmente cuesta seguir a Jesús, no puede venir a las plantas o no puede venir a ser un servidor de Jesucristo. Y en el versículo 33 dice: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Es decir, renunciar a todo lo que poseemos. No se trata, hermano o hermana, de renunciar a nuestra familia y dejarla de lado, renunciar a nuestros trabajos hoy en día y dejarlos de lado, sino que poner a Jesucristo delante de todas estas cosas como el centro de nuestras vidas, y a través de Él nosotros podemos trabajar, podemos responsabilizarnos de nuestra familia y podemos hacer todo lo demás, donde Jesús primeramente es nuestro centro de nuestra vida. De allí emana todo lo demás. Por lo tanto, vosotros nos habla de los discípulos de Jesús, esos seguidores, esos que estaban allí dispuestos, quizás en primera instancia, viendo milagros, viendo lo que Jesús había hecho, no creían aún, pero ahí estaban con Él, lo seguían. Y Jesús les dice, como discípulos tienen que estar dispuestos a llevar esa cruz, es decir, a pagar ese costo, ese sacrificio que involucra seguir a Jesús. Estar dispuesto a despojarse de todo, es decir, que nada sea más interesante e importante en la vida del discípulo que seguir a Jesús. Como imitadores de Jesús, allí nos dice en la carta de Juan, primera carta o primera epístola de Juan, capítulo 2, el versículo 6 dice: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Es decir, debemos imitar los pasos de Jesús, debemos imitar lo que Jesús hizo. Los discípulos, seguidores de Jesús, imitadores de Jesús, y también, como tercero, dice: hacer la voluntad de Dios. En Marcos 3:35, en el Evangelio de Marcos 3:35, dice, cuando Jesús allí le dicen, tu madre y tu hermana te buscan, y Jesús le responde allí, 3:35, dice: porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Es decir, aquel discípulo que sigue a Jesús y que sigue sus pasos e imita lo que Jesús, su maestro, ha hecho e hizo, dice, enseña lo que su maestro hace, dice que él hace la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios, ese verdaderamente puede venir en pos de mí, puede ser considerado de mi familia, como hermano, hermana, como madre. Vosotros, dice, soy la luz del mundo. Ahora, esos vosotros, esos discípulos a los cuales Jesús le estaba enseñando, en este tiempo somos nosotros.
Por lo tanto, nosotros hoy día tenemos que hacer lo mismo a lo cual Jesús llamó a sus discípulos. Ser seguidores de Él, ser imitadores de Él y hacer la voluntad de Dios. ¿Qué mejor ejemplo que Jesús hizo la voluntad de su Padre? Él no decía lo que decía por su cuenta, sino su Padre que está en los cielos. Él le encomendaba y Él hacía, Él decía. Jesús es el ejemplo, quien hizo la voluntad del Padre, por lo tanto nosotros también hoy día somos esos discípulos para hacer la voluntad de Dios. Seguimos a Jesús, imitamos a Jesús y hacemos así la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo tanto, sos vosotros, hoy día es usted y yo. Nosotros, incluyéndome, digo, nosotros somos, ¿qué dice la palabra del Señor? Como punto B, sois la luz del mundo. Usted y yo somos la luz del mundo. Gloria al Señor. Qué privilegio y qué responsabilidad. En Juan capítulo 8, versículo 12a, dice Jesús mismo, yo soy la luz del mundo. Él se pone ante todo como ese ejemplo de luz para el mundo. Y ahora nos pide, ahora ustedes, que han creído en mí, que han seguido mis pasos, que han imitado lo que les he ordenado, que han hecho la voluntad de Dios. Ustedes, es decir, nosotros, somos esa luz para el mundo. Jesús fue un ejemplo y hoy día nosotros tenemos que hacer lo que Jesús hizo. Él fue la luz del mundo, por lo tanto nosotros hoy somos esa luz del mundo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor. Como segundo punto, dice, el llamado a ser luz es para alumbrar a los demás. Dice allí, vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Fíjese que cualquier ciudad que está sobre un monte, o al menos en un alto, es observada por todos. Por lo tanto, no se puede esconder. Jesús nos dice que esa ciudad que está en lo alto no se puede esconder. Es decir, no es necesario que usted vaya y se acerque para ver esa ciudad que está en alto, sino que desde lejos irradia esa altura y se puede observar desde lejos. Como esa ciudad, cada uno de nosotros, muchas veces no nos damos cuenta que desde allí de lejos estamos siendo observados. Que desde muy lejos, a la distancia, quizás aparentemente ignorada puede ser esa ciudad, pero fíjese que la persona sabe que esa ciudad está allí, porque se percibe, se ve, sobresale a las demás. Esa ciudad la pone Jesús como ejemplo. Una ciudad que está en lo alto no puede esconderse porque es observada por todos. Hebreos capítulo 12, en el versículo 1, nos dice allí que tenemos tan grande nube de testigos. Y fíjese que estos testigos son no solamente la gente que no cree, sino que también fieles que creen en Jesús, pero que están viendo nuestro testimonio, que se están guiando por lo que nosotros podemos hacer, podemos decir, cómo andamos. Por lo tanto, esa nube de testigos la tenemos en nosotros. Aquella ciudad, por mucho que se intente esconder, era vista por todos. Los ojos están puestos en esa ciudad. Esa nube de testigos, esas
tantas personas que hoy día nos están mirando, están viendo nuestro proceder, nuestro actuar, nuestro hablar, cómo nos expresamos, cómo nos dirigimos a los demás. Esa gente, dice allí en hebreo, que por causa de esas personas despojémonos de todo peso y de todo pecado que nos asedia. Es decir, de todo pecado que de alguna forma nos atrae y nos quiere alejar, apartar, y de todo peso, quizás preocupaciones y cargas y cosas que a veces no demostramos realmente ser un hijo de Dios lleno de la gracia y de confianza en el Señor, y pareciéramos que estamos destruidos y preocupados y abatidos y temerosos. No. La ciudad que está en el monte, asentada en lo alto, es vista por todo y ha sido no para ser escondida, sino para iluminar, para que resalte, para que sobresalga a las demás. Usted y yo somos esa ciudad. Dice, y quiero explicar un poquito cuál es esa luz que tanto Jesús dijo que Él era, y cuál es esa luz que Jesús quiere que hoy día usted y yo seamos esa luz. Vamos a explicarlo en forma detenida un poco. En Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 4 y 5 dice: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En este pasaje nos habla del Verbo. En la Reina Valera de 1960 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y continúa diciendo, este era en el principio con Dios. Y dice en el 3, Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Quién es Él? Por el Verbo. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En la versión, la Nueva Traducción Viviente, o la Dios habla hoy, o la Reina Valera contemporánea, el Verbo es reemplazado por el término la palabra. Por lo tanto, dice, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Esta era en el principio con Dios, la palabra. Todas las cosas por ella fueron hechas, y sin ella nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, la palabra o el Verbo es lo mismo. En la Reina Valera de 1960 dice Verbo. En las otras versiones ocupa la palabra. Ahora, ¿quién es este Verbo? Tenemos que entender quién es este Verbo. En el versículo 14 de Juan 1 dice: y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Gloria al Señor. Y entre paréntesis dice: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y cierra el paréntesis y dice que este Verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Este Verbo hecho carne es Jesús el Señor. Esta palabra, según las otras versiones, es Jesús el Señor. Y aquí en el versículo 3 dice: todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Jesús, que es la palabra, que es el Verbo, fueron hechas. Y sin Él, sin el Verbo, la palabra, es decir, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y cuando vemos en el principio la creación, dice: y creó Dios los cielos y la tierra. Sea la luz, sean las plantas, sean los seres vivos, sean los animales, sean los montes, sea todo, y finalmente sea el hombre. Allí el hombre, la mujer,
que Dios creó fue por la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Esta palabra, este verbo es Jesús mismo. Y ahora podemos entender el versículo 4. En Él, en Jesús, ¿ya?, estaba la vida. Es decir, en Jesús estaba la vida. Por eso se creó los animales, los seres vivos en general, el hombre, la mujer y toda la creación. Porque en Él, en Jesús, estaba la vida. Él estaba allí junto al Padre, gloria al Señor, y junto al Espíritu Santo, allí en la creación. Y dice, en Él estaba la vida. En Jesús estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. ¿Pero cómo? La vida era la luz de los hombres. ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo va a iluminar a la humanidad? La luz que Jesús irradió y donde él mismo en el Juan capítulo 8 versículo 12 letra A dice: yo soy la luz del mundo. Confirma con el capítulo 1 versículo 4: y la vida era la luz de los hombres. En Jesús estaba la vida y está la vida. En Él hay vida. Gloria al Señor. Y esa vida que Él vino a vivir aquí en la tierra como un hombre, como un ser humano, como el Dios encarnado, como ese Dios con nosotros, aleluya, esa vida es la luz de los hombres. La vida, dice, era la luz de los hombres. Es decir, hermano, el estilo de vida que Jesús marcó en la humanidad como ningún otro, como nadie en este mundo, trazó un estilo de vida puro y santo para que ese estilo de vida puro y santo sea la luz del hombre, de la mujer, es decir, la luz de esta humanidad. No hay otra luz más que el testimonio puro y santo de Jesucristo el Señor. Él lo demostró. Él fue esa luz para la humanidad. En Él no hubo pecado. Él fue puro, recto, obediente al Padre. Todo lo consultó al Padre y todo lo llevó en oración al Padre. Un ejemplo a seguir, nuestro Salvador Jesucristo. La luz del mundo fue el estilo de vida que Él marcó en esta humanidad y que nadie ha podido hacerlo con su propia fuerza. Con Cristo Jesús todo es posible. Gloria al Señor. Ahora volvemos a Mateo, donde dice Jesús: vosotros, ustedes, tú mi hermano, tú mi hermana, joven, eres la luz del mundo. En ti debe estar el estilo puro y santo que Jesús estableció en esta humanidad, de cómo conducirse en esta vida. Y a través de esa luz que Él irradió con su testimonio, con su actuar, con su hablar, con sus pensamientos, con todo lo que Él hizo, el estilo que Él marcó, hay vida y vida en abundancia para aquellos que se sometan a Él. Una ciudad asentada en lo alto no puede esconderse. Un hijo de Dios que ha reconocido a Jesús en su corazón y le ha hecho su Señor y su Salvador y ha recibido parte del Espíritu de Dios en sí mismo, en su vida, en su interior, no puede esconderse.
No puede taparse, como bien pone un ejemplo Jesús más adelante, debajo de un almud, debajo de un cajoncito y lo tapa usted. El almud era un cajón que tenía una medida. Es como decir un cajón de tomate, un cajón de uva. Marcaba una medida. Si usted pone, pero no tenía agujero, usted lo pone debajo de eso, la luz no alumbra. Pero dice que esa luz, es decir, usted y yo, no venimos a ser esa luz que se pone debajo de un cajón, porque dice que sino que se puso sobre el candelero, sobre lo alto, con el propósito, y aquí me paso al otro punto, con el propósito de que es puesto en lo alto para brillar, para destacarse, para iluminar, para irradiar al mundo entero, a esa persona que está en tinieblas, a esa gente que está hoy día muerta en delitos y pecados, es decir, en su soberbia, obstinación, en su ceguera. Pero esa persona hoy día tiene la luz al alcance de ellos. Usted y yo somos esa luz que tenemos que iluminar para que esas personas puedan también conocer a Jesús y tener vida a través de Él. Vosotros sois la luz del mundo. Y esa luz ha venido entonces para ser puesta a lo alto, para brillar, no para ser escondida. Esa luz está en ti y está en mí. Y esa luz son nuestras acciones, son nuestro testimonio. Acercarnos a ese estilo de vida que Jesús marcó aquí en la tierra. Tenemos una nube de testigos. Tenemos gente a nuestro alrededor que ni siquiera sabemos ni conocemos que nos están mirando. Y usted quizás ni trata con ellos. Pero así como esa ciudad asentada en lo alto es observada de lejos, aunque la persona no pase a esa ciudad, pero sí la ve de lejos, hoy día, aunque usted no comparta con ciertas personas, hay gente que está mirando tu proceder, tu actuar, tu hablar, tu pensamiento, tu manera de ser, tus actitudes. ¿Cómo está esa actitud, ese comportamiento ante el Señor? Irradiamos esa luz de Cristo en nuestras vidas. Hoy día hay gente que está mirándonos y tenemos que brillar para que esas personas sean iluminadas, puedan ser sacadas de esas tinieblas. Esa es nuestra labor. Vosotros, ustedes, nosotros hoy día somos esa luz del mundo. Nuestro testimonio, nuestro hablar, nuestros pensamientos tienen que estar conforme a la voluntad de Dios. Jesús deja el camino trazado. Jesús marcó un estilo diferente en un contexto o en una generación donde quizás iba en contra de los principios divinos como la de hoy, en contra de la voluntad de Dios, en contra de los principios cristianos y de valor que hoy día nosotros conocemos. Pero aún así nuestro estilo de vida debe ser puro y santo para la gloria de nuestro Dios, porque de esa forma, de esa manera, el mundo puede cambiar, el mundo puede ver lo que Dios es capaz de hacer en el ser humano, en el hombre y la mujer. Dios te bendiga, mi querida y amada hermana, mi querido y amado hermano, joven, estimado, que usted escucha. Dios bendiga esta palabra en nuestra vida y la confirme en nuestros corazones, y vamos a orar para que Dios confirme su enseñanza. Dios Todopoderoso, te agradecemos en esta hora, esta tu palabra que sin duda, Señor, ha hablado a nuestro corazón, ha hablado a nuestro interior. Padre, necesitamos de ti para que esta luz que está en nosotros pueda brillar y no la opaquemos con actitudes que van en contra de tu voluntad,
con acciones, Señor, que hablan de lo contrario a lo que tú has hecho en nuestras vidas. Señor, limpia nuestros labios, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestras manos, nuestros pies y todo nuestro ser, Padre, que todo nuestro ser completamente, Padre, sea para honrarte y glorificarte. Lo que hagamos con nuestras manos, donde nuestros pies pisen y andemos, Señor, lo que nuestros ojos vean, lo que nuestros oídos escuchen, Señor, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos se conecten todos conforme a tu voluntad. Oh Santo de Israel, clamamos esa obra en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor. Damos gracias por este mensaje y toda la honra, toda la gloria sea para nuestro Dios y Padre Celestial. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga en este día y un abrazo que a la distancia. Bendiciones, hermanos. Eres la luz del mundo, eres el sol de justicia que nunca deja de brillar.